Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea contigo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en su programa de letras a través de Bonita Radio. De letras desde Puerto Rico para el mundo. Un saludo a nuestro querido Marcel, nuestro director de programación. Y un saludo para mi querido invitado en esta tarde, mi amigo, escritor, poeta, cuentista, cuentero también, Eugene. Eugene, bienvenido a De Letras. Muchas gracias, Rubí, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo, siempre es un placer estar cerca de ti. Y bueno, empieza por ahí, pregunta todo lo que tú quieras. Qué bueno, me da mucho gusto que estés en este espacio. Yo sé que has estado hablando de algunos temas en este mismo espacio por la estación, pero en este programa vamos a conversar con Eugene sobre aspectos de su vida literaria, los comienzos en el mundo de la escritura, los temas que apasionan a este escritor joven, cómo se imbrica de alguna manera su trabajo como arquitecto en su trabajo como escritor. ¿Y qué les parece si comenzamos preguntándole a Eugene, ¿dónde tú naciste? Yo nací en San Juan, Puerto Rico, el 20 de agosto de 1967, próximamente cumplo años. Ay, un escritor. Un leoncito. Muy bien, que nos dice sus años. ¿Y toda la vida has vivido en San Juan? No, yo, bueno, cuando nací, mis padres vivían en Levittown, me crié en Levittown y cuando tenía 24 años me fui a completar mi bachillerato en arquitectura a Nueva York. En Nueva York viví 13 años y luego de pasar la terrible experiencia de las Torres Gemelas y de perder mi trabajo, ya yo me había graduado, ya tenía un buen trabajo. ¿Como arquitecto? Como arquitecto en una compañía que diseñábamos tiendas, retail, pero allí yo hacía de todo, desde el diseño gráfico, escogido de colores, distribución de los espacios, diseño de muebles. Todo eso fue una experiencia bien enriquecedora para mí. Trabajaba con unos judíos, también con una muchacha italiana, con un muchacho que era iraní. Así que bien bueno esa experiencia de haber vivido en Nueva York. Fue muy enriquecedora. Pero una vez pasó lo de las Torres Gemelas, se puso bien difícil la cosa y regresé entonces a la universidad a completar mi maestría en diseño urbano y de ahí regresé a Puerto Rico. Ya como que me daba un poquito de miedo estar en lugares en donde hubiese mucha gente. Nunca en mi vida yo pensé que fuese posible que alguien pensara una cosa tan atroz como lo fueron las Torres Gemelas y toda esa planificación. Y de ahí, de vivir en pleno New York, me mudé a vivir a San Germán. Qué cambio tan interesante y tan dramático. ¿Y el proceso de ajuste? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, fue bien fácil, fíjate, fue fácil porque aunque estaba en San Germán y yo en toda mi vida nunca había vivido en esa área de Puerto Rico, y no quiero decir en un pueblo de la isla, porque pueblos de la isla son todos.
Tampoco puedo decir que yo vivía en el campo porque yo vivía en la ciudad de San Germán y todo eso lo aprendí viviendo allí. Viví en uno de los espacios más codiciados, diría yo, de la ciudad de San Germán, porque yo vivía en la Plaza Santo Domingo, que es donde está la iglesia Portacelli. Y supe lo que era esa experiencia de tu vivir en una plaza pública. O sea, era una cosa, y especialmente en San Germán, que no sé si sabes que en el origen eran en Puerto Rico dos pueblos, San Juan y San Germán, dividido por la mitad exactamente. Una parte pertenecía todo eso a San Juan y la otra parte pertenecía a San Germán. Estamos hablando que lo que era Arecibo, Mayagüez, todo eso antes era San Germán. Se llama Ciudad de Pueblo Fundador. Y eso es bien rico. Es como tú vivir en el viejo San Juan, la misma arquitectura, a una escala más pequeña, y todavía con nuestra gente, con el puertorriqueño hospitalario, con el que se acuerda de ti, el que te saluda, el que te dice los buenos días. Es hermoso. ¿Contrastabas ese estilo de vida, esa vida comunitaria, con la forma en la que se vive en New York? Oh, sí, sí. Pero fíjate, se me hizo fácil porque en términos, vamos a decir, de transportación, yo tenía carro en Nueva York. Al final, ya cuando yo vivía allá, tenía una casa y tenía un carro. Pero mi carro yo casi nunca lo usaba. Yo por lo general estaba a pie y en el tren. Y en San Germán pues era exactamente lo mismo. Yo estacionaba mi carro y todo lo hacía. Iba a pies a la plaza, iba a pies a la placita Tolín, iba a pies a la farmacia, ¿sabes? Básicamente todo lo que yo podía hacer, y la oficina la tenía en mi apartamento. Así que en ese aspecto me manejé bien. Y bueno, ya cuando tenía que venir a Levittown, pues eran nada más que 2 horas, porque Puerto Rico no es, ¿sabes? Tú lo puedes viajar. Claro. Todo el mundo me decía, pero es que tú vas tan lejos. Yo, pero si fuese para las cataratas de Niágara eran 6 horas, o si fuera para Florida eran 8, así que no estoy tan lejos. Esto es 100 por 35, Sí, no importa dónde te ubiques. No importa, exacto. ¿Y pensabas, Eugene, para ese entonces que te convertirías en un escritor? Pues fíjate, si nos vamos a lo que a ti te gusta, sí, siempre supe que yo quería escribir, y de hecho yo escribo desde que aprendí a escribir. Mis primeros poemas yo se los escribí a mi mamá. Entonces luego seguí escribiendo, pero para mí. No le enseñaba mis escritos a nadie. No pensaba que a nadie les interesara. Nunca había cogido una clase formal de escritura literaria, escritura creativa, hasta que te conocí. Y entonces, ya cuando sucede todo esto, que me quedo sin trabajo, que estoy en la universidad, empiezo a escribir algo que yo dije, esto va a ser mi primer libro. Y tenía que ver con esa experiencia. Y lo empecé a escribir, en mi sótano, en el sótano de mi apartamento, pero la idea surge en un tapón que va cayendo en una hojita de un árbol. Estábamos en otoño, y cuando el carro del frente acelera, esa hoja choca con el cristal, sube por encima del agua, era una guagua, sube por encima de esa guagua, cae en mi cristal, yo le doy, obviamente, porque yo arranqué, y la hojita sigue, y entonces así es que empieza la historia, que un día de esto la vas a leer. Qué interesante, pero eso fue en Puerto Rico. Eso fue en Nueva York. Eso fue en Nueva York. Y entonces a partir de ahí seguí escribiendo y escribiendo ese mismo escrito que se llama Un nuevo sueño en mi vida. Y bueno, ya en eso tuve que empaquetar maletas, venirme para Puerto Rico. Yo vine a montar un restaurante, así que estaba diseñando el restaurante, no tenía tiempo para escribir. Hasta que entonces tú sabes que el universo se engrana todo, y cuando es lo que te toca, pues en ese momento, ni antes ni después, me llamó mi hermana y me dice, mira, van a dar unos talleres de escritura creativa, ¿te gustaría ir? Es una muchacha, ella es tremenda escritora, es tremenda, y vamos. Y yo le dije, ok. Y ahí fue cuando
empecé a escribir y a compartir y a aprender, obviamente, porque cuando tú escribes, pues tú escribes lo que te sale, pero sabemos que tenemos que tener unos parámetros, unas reglas para poder contar y que la gente entienda lo que tú les estás contando. Muy bien, qué interesante. ¿Y de esos textos que escribías cuando eras adolescente, guardas alguno? Yo creo que sí, fíjate, ¿en debo alguna gaveta? tener, de las poesías que yo le escribí a mami, no creo que quede ninguna, es que es una pena, pero sí, tengo una libreta de escritos y de poesías, que a lo mejor las tendría que mirar y revisarlas, a ver de qué manera yo puedo adaptar a los que sé ahora, que no sabía antes en términos de redacción, pero la tengo. Muy bien, qué bueno que guardaste, porque la experiencia bastante general es que la gente escribe y rompe, o se escribe en los primeros años, se escribe y desecha, y ya no queda sino la memoria, ¿verdad?, de esos textos que yo pienso que son tan puros, porque no han pasado por el proceso, ¿verdad?, del taller, del adiestramiento, y es como el encuentro primitivo, ¿verdad?, del ser humano con el papel, con la palabra. Yo sé que tú has ganado algunos premios, Eugene. ¿Me podrías hablar de esos premios? Pues sí, estuve, a ver, luego de que cogí el primer taller contigo, yo escribí una poesía por una convocatoria que es el Certamen Internacional de la Poesía, y ese año iban a otorgar el premio Guajana. ¿Sabes de la revista literaria Guajana? Que realmente ellos tienen un récord Guinness, porque es la revista literaria más longeva que hay a nivel mundial. Yo no sabía a donde yo estaba escribiendo, porque eso fue un bulletin board de la universidad, y sometí, y a los 8 o 9 meses, no sé, me llaman, porque fue a principios de que salió la convocatoria, yo ni recordaba que yo había enviado. Ese poema es un soneto, porque yo dije, bueno, si voy a participar en un certamen de poesía, vamos a ver un soneto. Y entonces busqué el formato, la métrica de lo que es un soneto, y yo dije, bueno, si nos vamos por la línea de diseño, esto es un problema de diseño. Así que me puse y escribí caso CC 2010-0302, y eso me otorgó el tercer lugar en ese certamen internacional de la poesía. Excelente. De ese soneto vamos a continuar hablando en el próximo segmento. Nos vamos ahora a una pausa, amigos y amigas de su programa de letras. Regresamos en unos instantes. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Regresamos al segundo segmento, aquí con Eugene, un escritor, poeta, cuentista puertorriqueño que vivió unos años en los Estados Unidos y regresó a su país a producir literatura, buena literatura puertorriqueña. Y Eugene nos va a leer entonces el soneto del que hablábamos en el primer segmento, por favor. Ok, se titula Caso CC 2010-0302.
Colgaba del retazo de la noche la quimera de un día perfecto. La muerte acechaba sin pretexto las entrañas de mi cuarto silente. Sentí una presencia pestilente. El aliento denunció su coleto, hedor que me paralizó por dentro. Yo papel y él ventarrón potente. De lo mudo a la algarabía, 29 veces penetró mi piel, no con la suya, mas con daga fría. Robó mi alma con un beso de hiel, se fue llorando mientras repetía: te vas conmigo, que te olvide él. ¡Wow! ¡Bravo! Ese fue tu primer soneto, Eugene. Sí. Y fue premiado. fue premiado. Maravilloso, maravilloso comienzo. Y este soneto es dedicado a las víctimas de violencia doméstica. En ese entonces que surge la oportunidad de escribir el soneto, recién había muerto una amiga de mis hermanos como víctima de violencia doméstica. Y entonces en eso fue que me inspiré. Luego de este soneto, entonces, como parte de un ejercicio de los talleres que cogía contigo, escribí Evidencia del caso CC. Y entonces ahí narro la historia que surge de ese soneto. O sea, cambias de género, vas de la poesía, del soneto al cuento. ¿Y qué pasó con esa historia? Pues se ganó el primer lugar en el certamen número 17, certamen literario de la Universidad Politécnica. Qué extraordinario, ¿ah? Sí, muy emocionante. ¿Lo esperabas? No, para nada. No, en lo absoluto. Fue, bueno, claro, el día de las premiaciones ya yo sabía que algo me iba a ganar porque me llamaron y me invitaron y me dijeron que llevara hasta mi perro. Pero yo no, a partir de ahí, bueno, si te llaman y te dicen que lleves a tu familia, tú sabes que algo te ganaste. Pero antes de ahí yo simplemente lo sometí a ver qué pasaba, ¿verdad? Porque surgió la oportunidad y yo dije, bueno, pues voy a enviar y eso, ahí gané el primer lugar. ¿Qué efecto te provoca ganar un certamen o ser premiado en algún certamen? Eso es como cuando yo diseño algo y la gente lo habita y le gusta y no se quieren ir de ahí. En ejemplo, la casa en Nueva York fue una casa que cuando yo la compré estaba bien maltrecha y hubo que meterle mucho cariñito, y entonces la gente iba y no se querían ir de ahí y le gustaban todos los espacios, especialmente el baño. Y entonces eso es como un aplauso para el que diseña. Pues lo mismo ocurre que tú escribas y obtener el reconocimiento de un jurado es magnífico, me llena y me inspira a seguir escribiendo. Después de eso, ¿qué has hecho? ¿Qué has escrito? Pues he seguido escribiendo cuentos. Me gané una beca de la Corporación de Cine, la Cine 51 y la Metro Goldwyn Mayer, creo que era la Metro Goldwyn Mayer, la sección del Caribe, 20th Century Fox, perdón. Ellos hicieron un taller que llamaron Laboratorio de Guiones, y el Laboratorio de Guiones es para educar escritores del patio para escribir guiones y poder fortalecer o crear una industria de cine en Puerto Rico, porque es importante tener buenos escritores, buenos guiones para poder tener que hacer. Claro. Participaron cientos de escritores puertorriqueños y ellos iban a becar a 18. Y gracias a Dios, pues yo caí dentro del grupo de los 18 y ya completé. Fue un año entero, todos los sábados, reuniéndonos, aprendiendo a escribir guiones, que creo que es uno de los logros más grandes que he tenido hasta ahora. Y estoy desarrollando el guión. Ya completé mi primer cortometraje y espero que pronto lo empecemos a filmar.
y estoy desarrollando mi primer largometraje. Así que espero que cuando escuches por ahí Las Amigas de Mami, Ajá. ya sabes quién lo escribió. ¿Y cuáles son los temas que tú abordas en tu trabajo literario? No tengo ningún tema en particular. Yo pienso que las historias, como las ideas, flotan en el aire y entonces de repente anidan en ti. Y pues tú decides hacerle caso, y si tú no le haces caso, hay otro nidito que la coge y la escribe. Muy bien. Habrás descubierto, Eugene, que escribir bien es una tarea secundaria a leer mejor. O sea, la importancia de la lectura disciplinada, de leer la buena literatura, de conocer los clásicos, es un aliciente y es una manera importante de lanzarse al mundo de la escritura. ¿Qué autores influyen en tu pensamiento y en tu hacer literario? Pues mira, no te puedo decir que hayan autores en específicos que me influyan, porque yo empiezo por la creación, por la creatividad y luego por el aprendizaje. Estoy estudiando a Julia Cameron con el libro de El Camino del Artista, para un taller que otro de los compañeros, Manuel, está desarrollando, y ahí habla de que el arte no está atada al intelecto, sino al espíritu. Y estoy 100% convencido de eso, porque yo sé que yo soy artista desde antes de aprender a leer. Por lo tanto, incluso no me gusta contaminarme de estilos de otra gente, porque nosotros somos repetitivos hasta cierto punto, y cuando digo nosotros me refiero al ser humano, pero si tú lo haces porque te sale del alma, pues no te sientes que tú estás replicando a nadie. Y entonces en ese punto igual me sucede con la arquitectura. En la arquitectura, por ejemplo, podría tener a Frank Lloyd Wright, podría tener a Le Corbusier, que son grandes dentro de la arquitectura, a mi gran amigo el arquitecto Fernando Abruña, que yo le digo que yo quiero ser como él cuando yo sea grande, porque son personas que han hecho y tú quieres emularlos, ¿ves? Pero a la hora de yo sentarme a diseñar o de yo sentarme a escribir, yo me quiero parecer a mí. Muy bien, muy bien. Y sientes que vas definiendo el color de tu voz literaria. ¿Tú sientes que ya esa voz ha encontrado su camino? Pues yo pienso que sí, en algunos puntos. Ahora mismo estoy tomando unos talleres de escritura confesional con la amiga Mayrin Cruz Bernal, excelente ser humano. Ella es excelente escritora, pero es excelente ser humano. Y ahí he podido darme cuenta que tengo un estilo a la hora de escribir. Y eso pues lo quiero seguir puliendo. A ver, yo espero que a la gente le guste. ¿Escribes para un público en particular? No. En algún momento quiero escribir también cuentos de niños, pero por lo pronto, sí, mi público lo único que necesita es saber hablar español. Sí me gusta crecer mi vocabulario, y hago la tarea de cuando yo tengo mi propio diccionario, y lo que quiero decir con eso es que si yo estoy leyendo un cuento tuyo y tú usas una palabra que yo no conozco, pues yo la busco y la pongo en mi vocabulario y trato de utilizarla, porque de esa manera yo pienso que mantenemos vivo nuestro idioma y tú y yo nos podemos comunicar. Y si tengo amigos, colegas, escritores que me están dando algo para que yo lea y yo no entiendo, pues lo que todo el mundo debería hacer es buscar un diccionario. Y ahora es tan fácil porque en la misma computadora tú metes
RAE.es, no tienes que levantarte y dejar de leer lo que estás leyendo, es mucho más cómodo. Y entonces yo voy haciendo mi propio diccionario de palabras nuevas. Así que no es, lo único que tienes que saber es leer español. Nos quedan 3 minutos, Eugene, pero a mí me gustaría saber si esta etapa de tu vida en la que comienzas a escribir te provoca un nuevo vínculo con el lenguaje. Si es el mismo vínculo que tenías antes de escribir, o tu acercamiento al lenguaje o tu pasión por el lenguaje es la misma. Pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho el lenguaje nuestro y he tenido la oportunidad de hablar otros lenguajes. Comencé, aunque el francés no es mi duro, pero cogí clases de francés y obviamente el inglés. Y siento que con el español siempre me he sentido más cómodo porque tú puedes decir hay muchas palabras para sentimientos que a lo mejor en el inglés no existen. Siempre me he preocupado por escribir bien mis palabras, siempre me he preocupado por conocer mi idioma, pero sí, el vínculo se ha fortalecido y obviamente me he visto más en la necesidad de leer. Okay, muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. En el tercer segmento vamos a recibir con mucho gusto a la escritora, poeta, catedrática universitaria Alina Luz Santiago Torres, que se va a unir a esta conversación con Eugene. Regresamos en unos instantes. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Sombra imborrable del Josco sobre la figura que voltea el valle del Toa. Con esa frase comienza uno de los cuentos del gran escritor Abelardo Díaz Alfaro. Y comienzo el tercer segmento con esta cita porque Abelardo Díaz Alfaro es uno de los escritores que más admira a la doctora Alina Luz Santiago Torres. Alina, bienvenida al programa de Letras. Ay, gracias, y qué bonito que sabes ese detalle. Gracias por explorar ese rinconcito que tenemos todos. También sé que Alina Luz se asoma a la belleza a través de la música
Y en los dos segmentos que nos quedan, Eugene, vamos a conversar con Alina y por favor interven en la entrevista y pregunta lo que desees. Alina Luz es catedrática asociada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Enseña en el Departamento de Español, es poeta, es investigadora y tiene unas publicaciones muy interesantes. Su tesis de maestría en estudios hispánicos en la UPR en Río Piedras, El mar y tú, de Julia de Burgos, de la estilística a la estadística, una publicación que ha sido muy elogiada. Me gustaría preguntarte, Alina, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes en ese trabajo? Pues buenas tardes a todos, una alegría que me hayas invitado y qué bueno que se ha quedado Eugene aquí con nosotros. Qué bueno que se ha quedado aquí con nosotros Eugene, porque comenzar un diálogo con gente que está haciendo trabajos tan hermosos, te felicito Eugene, de Muchas verdad gracias. que sí, y la ilusión de ese séptimo arte que nos hipnotiza a todos, yo creo que sí. Muchas gracias. Todos los que nacimos después de la televisión, mis primos no nacieron después de la televisión. Bueno, pues mira, este trabajo de Julia es una alegría para mí. Inicialmente fue una agonía porque era mi trabajo de tesis para la maestría en estudios hispánicos en Río Piedra y yo quería hablar de Julia de Burgos porque en mi casa se recitaba a Julia de Burgos como así, como con esa tranquilidad, era como con parte de Como la un Padre vida. Nuestro. Sí, era como que pues no era nada extraño y siempre me pareció que porque no había más sobre Julia. Y bueno, hubo unos momentos difíciles con ella para lograr poder hacer una tesis sobre Julia de Burgos. Hallazgos. Mira, se llama de la estadística a la estilística porque yo estaba empeñada en que se hablara de Julia sin que se insistiera tanto en su vida, en esa vida que aparecía siempre como tan terrible, tan difícil. Y entonces todos los trabajos versaban en ese lado y yo escuchaba en aquella época que los mejores poetas del mundo, los mejores escritores del mundo estaban valorándose por el trabajo artístico mismo, por la estética de la obra. Y fue una discusión interesante porque se estaban dando los estructuralistas rusos y franceses y pues la nueva perspectiva de la estética, ¿no? Y todavía quedaban personas que me decían, es que si no hablas de la vida, ¿para qué sirve la poesía? Hay cosa que es cierta, ¿verdad? Pues la poesía nace de la vida. Entonces me impuse este trabajo de utilizar los grandes teóricos rusos, estructuralistas, y a los franceses, que le daban un poco de más suavidad, de más belleza. Y entonces inicié a buscar los universos léxicos en El mar y tú, que era el poemario póstumo de Julia, o sea, es el poemario póstumo de Julia, y que en ese momento la edición que se había sacado decía, y otros poemas, o sea, que había habido una selección de parte de la familia para que se añadieran a El mar y tú. De ahí pues viene el proceso de hacer los universos léxicos basándonos en precisamente en esos sustantivos que ella utilizaba, y me fue una gran sorpresa porque era mucho más de la expectativa que yo pudiera tener, y de ahí es que salen las famosas gráficas, porque hubo que entonces hacerlo por grupos temáticos, ¿verdad? Pequeños universos léxicos, y después en las gráficas pues se evidencia cuáles son esos sustantivos que prevalecen. Entonces que yo hice ese trabajo primero, después ver cómo toda esa información se vincula para entonces extraer ese mensaje de la poesía, ¿no? Qué interesante. Que tiene que ver con que El mar y tú, que en otras críticas siempre se veía como esa conversación de ella con Juan Isidro, cuando se mira desde esta perspectiva, el tú es una conversación con ella misma.
que es una cosa extraordinaria, ¿no? Porque el tú soy yo, y claro, ella comienza ese diálogo desde su primer libro, ¿no? Esas dos Julias que están en constante conversación y que a una ella parece se rechazan una a la otra, y eso trae una gran angustia existencial, y eso pues de los hallazgos que hay ahí, pues es el que a mí más me complació, me emocionó, ¿verdad? Que realmente ese tú es un diálogo con ella misma, y por supuesto hay un diálogo con Juan Isidro, pero es evidente, ¿no? Tú lo ves, ella habla del gran amor, del amado, ¿verdad? Del derroche, de la pasión. No hay que hacer gran investigación para decirlo, pero cuando tú la descubres es esa búsqueda que todos andamos, ¿verdad? Pero en el caso de Julia era una búsqueda bien profunda. Estamos hablando de este texto publicado por Isla Negra Editores, que se publicó recientemente. Sí, es de este año, sí. ¿Y este libro dónde está disponible, Alina Luz? Pues mira, este libro, si lo piden a Isla Negra, lo podemos reimprimir y lo podemos trabajar. Lo que pasa es que realmente es un trabajo coauspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Puerto Rico de Humacao, y es la aportación de la asociación a los 100 años de Julia. Viene todo por esa anécdota que hay en la contraportada, y es que un colega nuestro en el Departamento de Español, un gran amigo, el doctor Juan Antonio Rodríguez Pagán, que en paz descanse, cuando yo fui a trabajar a Humacao ya hace más de 20 años, conversamos, y yo sabía que él era un gran apasionado de Julia. Él quiso leer la tesis, que no llevaba mucho tiempo de escrita. Yo se la presté, él la leyó, me la devolvió sin decir palabra, me la puso en un sobre, me la dejó, y yo interpreté muy mal aquel silencio como que no tengo mucho que decir. Como ya yo venía con el golpe de que era no me quieres, ¿verdad? Era una tesis no me quieres, a pesar de que la evaluaron sobresaliente, y en la tú sabes, todo fue sobresaliente, pero era un no me quieres. Pues yo dije, bueno, probablemente es que él no me quiere herir, pero es un no me quieres. Así que yo guardé mi tesis, esas tesis uno no las vuelve a tocar, la puse allí. 20 años después viene el centenario de Julia y andan buscando cómo homenajear a Julia. Entonces Carlos Roberto Gómez, que es mi amigo del alma, me dice, Alina Luz, pero tú tienes la tesis, vamos a actualizarla y vamos a ver si sacamos algo. Y yo en la duda le digo, pues no sé, Carlos. Y me dice, dame esa tesis para yo leerla. Y le entrego la tesis a él. Eso fue un viernes. Cuando llego el lunes, él está con la tesis y me dice, aquí hay un sobre. Es la letra de Juan. Está mi nombre escrito hermoso. Es que Juan Antonio escribía caligrafía, él escribía precioso. Y me dice, y yo le digo, ¿dónde estaba ese sobre? Y me dice, aquí dentro. No me he atrevido a abrir esto porque esto dice tu nombre. Por favor, ábrelo. Cuando todo el mundo en la oficina escucha, los que estaban, la secretaria, que los querían tanto, vienen todos para acá. Yo abro mi sobre y están esas palabras que están ahí en la contraportada. Entre las cosas que dice es que así se hace patria, ¿verdad? Y que debo publicar esa obra. Wow. Si había duda de que había que publicarlo. Qué pena. ¿Todo el texto de la contraportada? No, este pedacito acá. Sí, es un párrafo, pero es tan poderoso. ¿Me permites leerlo? Claro. Sí, dice, estimada compañera, ¿y lo leíste cuántos años después? 20 años. Qué cosa tan maravillosa. Justo decidiendo si lo publicaba o no, yo tenía una gran duda. Yo decía, Dios mío, si en aquel entonces tuvo tantos no me quieres, ahora tú sabes lo que me puede venir. Ya yo pasé por ese suplicio. Wow. ¿Ves? Y entonces el Carlos se lo lleva como para ver si él me da un sí, ¿verdad? Si me anima. Y mira tú dónde vino la respuesta. Muy bien. Pues dice así, estimada compañera, leí con gran entusiasmo la tesis sobre Julita. La considero excelente y novedosa. Es un acercamiento realizado desde el amor
y el mayor respeto por nuestra gran dolida. Te felicito, así se hace patria. Gracias por permitirme leer un trabajo tan hermoso, Juan Antonio, 20 de septiembre de 1995. Qué maravilloso encuentro. Eso es un... Wow. Yo digo qué pena porque hay veces que nosotros mismos nos cortamos las alas por asumir. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque luego surgió algo bonito del tú haber asumido que el Señor te estaba elogiando tu tesis, pero tú habías pensado que no, y no tuviste la oportunidad de darle las gracias a Él. Exacto. Pero ahora pues también lo estás honrando a Él. Claro. A los dos los estás honrando con tu libro. Qué bueno. Exactamente, qué bonito que lo entendiste, porque por eso la Asociación de Docentes lo auspicia, porque era una persona muy amada, Juan Antonio, y por supuesto en el centenario de Julia. Entonces creo que es el único gremio que tiene un homenaje a Julia como este, ¿no? Que pues un trabajo ya, ¿verdad? Para que quede para la posteridad. Qué bueno, te felicito. Amigos y amigas, si ustedes de momento ven una mano que entra a la mesa, es nuestro director de programación, Marcel, que está tan interesado en la entrevista, que entra, pide el libro, lo mira, lo ojea, y me parece maravilloso que eso esté ocurriendo, porque para eso es este espacio, para gozarnos la literatura puertorriqueña. Me queda menos de un minuto en este segmento, 2 minutos, Alina, y en este segmento me gustaría preguntarte, teniendo en la portada una foto bastante emblemática, ¿verdad?, de Julia, una foto bastante conocida, ¿qué te hizo seleccionarla o participar de la selección, y en qué manera esta portada dialoga con el lector desde un principio? La portada es otro poema. La portada es del gran artista plástico Ezequiel Taveras, dominicano. Ezequiel conoció a Juan Antonio, conoció la poesía de Julia a través de Juan Antonio, y le prometió a Juan Antonio hacer algún trabajo gráfico que tuviera el tema de Julia. Yo también conozco a Ezequiel y nos habíamos encontrado en Nueva York, en la Feria del Libro de Santo Domingo el año pasado, cuando estábamos en esa decisión si el libro se daba o no se daba. Y Ezequiel me dice: Alina Luz, tienes que hacer el libro y yo te voy a hacer la portada. Y así fue. Cuando se encuentra la carta de Juan Antonio, que se decide que vamos a hacer el libro, había ya varias portadas tratadas. Ezequiel se entera y dice: no, ese es mi compromiso. Así es que es un poema. Hemos abrazado a Juan Antonio entre Ezequiel, Julia y yo. Muy bien, excelente. Vamos a hacer una pausa y en el último segmento vamos a conversar con la doctora Alina Luz Santiago Torres sobre su tesis doctoral. Muy interesante, muy interesante. Eugene, tiene que ver con el bolero en Cuba y Puerto Rico. Vamos a hablar un poco de eso, y también vamos a hablar de su libro de cuentos, Papeles de Discrepancia. Regresamos en breve. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La doctora Alina Luz Santiago Torres, una de nuestras invitadas en la tarde de hoy, junto al escritor y poeta Eugene López. Eugene, y Rivera. Hizo su tesis doctoral en Filosofía y Letras de la Universidad de Massachusetts sobre el tema La poética del bolero en Cuba y Puerto Rico. A mí me pareció maravilloso el tema, muy novedoso,
Pero me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué era importante trabajar ese tema en tu tesis doctoral? Pues esas son otras historias hermosas. Yo, parte de esta tesis. En esta tesis, en el segundo capítulo, cuando termino de hacer toda la revisión de la crítica, trato el tema de que muchos de los críticos de su época la nombraban una poeta de pueblo, a Julia, ¿verdad? Entonces la comparaban con Silvia Rexach. En aquel momento me doy cuenta que la comparación es buscando maltratar a Julia y a la misma vez de alguna manera también un poco de cinismo con Silvia. No veo que haya una crítica justa con ninguna de las dos en esa comparación. ¿Te parece que tenía que ver también este asunto del que hablabas al principio, vida y obra? Sí. ¿Y en qué medida esta cultura aprobaba la vida? Exactamente. El asunto era ver dos mujeres de una época común, como el haber luchado por su arte y por su individualidad había sido castigado. Y acuérdate que bueno, acabamos de pasar los 70 y entonces pues las voces de los derechos de la mujer había que buscar las maneras de apocarlas, de acallarlas, y una manera era así como quien no quiere la cosa. Está muy bien que escriben, está muy bien que cantan, está muy bien que componen, pero es que es una literatura menor, es una literatura de pueblo, y de dos mujeres que bendito, fíjate a dónde tienen que llegar las mujeres para hacer arte. Y entonces los paralelos siempre eran las dos vidas destruidas por el alcohol. Yo en esta primera tesis de Julia traigo el tema para decir que tienen unos encuentros temáticos y tienen unos encuentros de vida, pero Julia le lleva 10 años a Silvia y se muere antes de que esos dos seres se encuentren físicamente. No obstante, hay unos momentos históricos que comparten y unas miradas de la vida que comparten. Y que yo pido por favor que ese tema se trabaje con seriedad, que no se deje en meras apreciaciones. Lo dejo ahí, pasa todo un tiempo, yo te diría casi 15 años, y cuando voy a hacer mi tesis doctoral, digo, caramba, me gustaría trabajar a Silvia, ahora ella la compositora, el bolero, y me pongo a hacer esa investigación y digo, pero es que yo quiero hablar del bolero, no solamente de Silvia. Y me voy a México, a la hemeroteca de la UNAM, y allá me dicen los colegas, mira, te estás metiendo en un tema demasiado grande y no vas a acabar nunca esa tesis. Entonces leí unas tesis preciosas que había de Agustín Lara, porque yo llego allá porque en Massachusetts no estaban muy conscientes o no estaban muy claros de que yo pudiera hacer una tesis en literatura hablando de bolero. No me querían aceptar las letras como poemas, entonces todavía había que sostenerlo, y las tesis de Agustín me ayudaron. Entonces allá los colegas mexicanos me dijeron, pero donde te tienes que ir es a Cuba, que es la mata del bolero, ahí es donde está el primer bolero, Pepe Sánchez, Tristeza. Y yo, bueno, esto se me parece más a mí, porque con esto yo puedo dialogar mejor con Puerto Rico, y de ahí surge pues la idea de que se quedara la investigación con el bolero en Cuba y Puerto Rico. Y en esa tesis pues hay un capítulo aparte para las compositoras, por supuesto las mujeres. No porque no estén incluidas antes, sino a modo también, una vez más, de dejar una investigación comenzada para que se ampliara. Porque toda la otra parte del trabajo es más bien un trabajo de estética, ¿no? De la filosofía de la estética y cómo se consigue a través del bolero. ¿Has escrito boleros? He escrito, pero yo no le he puesto música. los he vivido más que lo he escrito.
Pero dejo claro también que en esa primera parte pues es un trabajo de estudiar todos los escritores, los poetas cubanos decimonónicos y de la primera mitad del siglo XX y de todos los poetas puertorriqueños y de la primera mitad del siglo XX, todos los compositores cubanos decimonónicos de la mitad del siglo XX y todos los puertorriqueños, así. Primero esas investigaciones y después cómo era que se iban dando los diálogos y los encuentros. Esa tesis está publicada. Está publicada, sí, por Isla Negra en 2009 y se agotó. ¿Y se espera una segunda edición? Bueno, me encantaría leer esa tesis. Sí, porque se agotó, fue una sorpresa para mí también que se agotara, porque también trajo controversia en cantidad, porque muchas personas esperaban como que por el título que fuera un poco un cancionero, ¿no? Y un poco farándula. Y nada que ver, es un estudio, imagínate, un estudio de un doctorado en filosofía y letras, es estrictamente estética de la historiografía, la filosofía y la poesía. Excelente. Nos quedan unos minutos, pero a mí me gustaría, si fuera posible, Alina, que nuestra audiencia escuchara alguno de tus cuentos de este libro, Papeles de Discrepancia, que los escuchara en tu voz. Veo que hay algunos relatos cortos, ¿podría ser? Claro, por favor. Vamos a ver si... ¿Algún relato que tú quieras leer? Si tú me vas, en lo que yo busco aquí, tú me buscas mis espejuelitos ahí en la cartera. Sí. Porque es que, déjame buscar uno de los más... esta carterita rosada, ¿sí? Esta misma, que estamos en vivo y estamos, tú no sabes cómo... Y estamos en casa. Les agradezco tanto que la invitación, vamos a ver, este se llama Silencio, y dice así: ¿quién conoce mejor que ella sus aromas y sus hedores? Así reconoció su cuerpo, oliéndolo, lamiéndolo, besándolo. Él se fue un día de abril a pintarle historias de amor a otras, a otro. Él narraba con colores vanas ilusiones que alma adentro producían lágrimas negras en todo aquel que vivía convencido de que el amor es el pan de la vida. Ese día que la llamaron habían pasado años de terrible ausencia. Debía viajar a reconocer un cuerpo que hacía apenas 20 años no había vuelto a mirar, a verlo encarnado. Amigos y admiradores de sus pinturas musicales le rogaron que fuera. Todas sus otras novias lo habían intentado. Su hombre, deshecho y aventajado, apenas podía ver. Ante su desconsuelo, no tuvo otra opción que volar. Durante el vuelo recordó: ¿te acuerdas que tan solo al verme tú temblabas? Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. No fue una historia de amor común. Desde el cielo se recibió la noticia de que un ángel se había escapado. ¡Qué maravilla! Un ángel de amor que derramó la divinidad entre nosotros y nos amaneció en el amor. Esa mañana las sábanas amanecieron con olor a rosas, con sabor a ti, a sal. Nuestros labios besaron nuestros cuerpos, nuestros campos y flores. Besaste mis ríos hasta su desembocadura y 1000 requintos se desgarraron en mi alma. Al aterrizar me llevaron a la morgue. No tienes rostro ni huellas, me dijeron, pero te vi. En tu sien, entre las cejas, se había quedado la seña única del bolero, esa del dolor cortante, la que lleva el que está lleno de ternura por el desamor. Tu cabello canoso aún escondía el camino que divide tu cabeza en 2 mitades desiguales, una inmensa, llena de sonidos e imágenes, y otra estrecha para los compromisos y los recuerdos. La cuenca de tus ojos seguía siendo insondable desde aquel día en que tú temprano, muy temprano, madrugó la tragedia en tu vida. Tus hábiles dedos, aunque chamuscados, seguían redondos y fuertes, suaves para la caricia de la guitarra y ásperos, muy ásperos para el trabajo. Tu miembro, escondido entre tus testículos, seguía anunciando tus capacidades para el amor.
Tus piernas, como dos troncos anchas y fuertes, seguían sosteniendo tu torso cansado. Tus pies benditos y maltratados, pies callosos a pesar del fuego, dedos pequeños engarrotados, aplastados por botas de menor tamaño. Luego comencé a lamerlo. Sobre su carne chamuscada sobresalía su olor a rosas, su sabor a sal. Me detuve en su vientre, en su sexo, el nido del que tantas veces dormí. Era él. El nido tenía el tamaño exacto de mi cabeza y mi boca. Aún de lado, con simplemente abrirla aspiraba el vaho de su esperma. Era él. Besé la planta de sus pies, 20 besos cortos. Su sexo, 10 besos a lo corto. Y desde el camino de la cabeza a la punta del dedo gordo de los pies, los besos infinitos de la pasión. Era él. Cuando el inspector volvió, yo estaba acomodada en mi nido, oliendo a rosas, saboreando la sal, acariciando a mi hombre y pidiendo silencio para que siguieran durmiendo mis nardos y mis azucenas, porque si me ven llorando, morirán de pena, morirán también. Wow. ¡Qué maravilla, Alina! Esa sucesión de textos de letra de bolero. Sí. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo. Mi mamá me despertaba cantando ese bolero. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¿Qué recuerdo has traído a mi memoria? Qué texto tan bello. Sí, quise leer ese porque es el que, ¿verdad?, empata un poco con lo que estábamos hablando de que cuando un tema, como dijiste ahorita, ¿verdad?, te apasiona y te roba el alma y está a tu oído, no se va de ahí. Y yo veo en ¿verdad?, en estos trabajos que con humildad presento, que eso estaba ahí. Bien. Tenemos que terminar este programa, pero no hemos conversado con Alina sobre su poemario Mar a Tiempo. Tampoco hemos conversado con Eugene sobre sus últimos poemas y sus últimos cuentos, de modo que ambos quedan comprometidos a regresar a De Letras para que en otra tarde podamos hablar y disfrutar de su trabajo. Así será. Gracias por haber venido, ha sido un gran placer que Gracias ambos a ti por estén aquí. tenernos. Gracias Muchas por gracias. este privilegio. Ha sido un placer para mí. Regresamos la próxima semana en su programa De Letras. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.